Josué capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Josué capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Oremos. Padre, te pedimos esta tarde en el nombre de Jesús que tú nos puedas bendecir con tu palabra. Habla en nuestra vida, Dios, porque ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu poderosa palabra? Te pedimos que nos hables, que sacudes nuestro corazón, que sacudas nuestra vida, Dios, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero utilizar dos pasajes adicionales a los versículos que hemos leído. Un pasaje para el versículo 1 y un pasaje para el versículo 2. Porque en el versículo 1 podemos leer, entender uno de los grandes obstáculos que tuvo el pueblo para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Cuando Dios nos promete algo, siempre habrán obstáculos, siempre habrán barreras, siempre habrán momentos en la vida en la cual, o circunstancias en las cuales nos impidan o traten de impedirnos alcanzar lo que Dios nos ha prometido. En este caso, en el versículo 6, en el versículo 1, capítulo 6, estamos hablando acerca de una de las grandes ciudades que el pueblo conquistó al paso de tomar la tierra prometida. Una de las primeras ciudades que conquistó después del otro lado del río Jordán fue Jericó. Era un pueblo cuyas murallas era la fortaleza de ellos. Y estaba rodeado ese pueblo o esa ciudad de una gran muralla, y en medio de esa muralla quizás estaba una gran puerta. Una puerta que dice el versículo 1: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas. Dios le había prometido al pueblo tomar como posesión una tierra. Y una de las primeras batallas que ellos tuvieron para conquistar esa tierra era Jericó. Jericó estaba resguardada por murallas y por puertas. Y la Biblia se encarga de afirmar, de darnos a entender cómo estaban esas puertas. Y dice, estaban bien aseguradas. Significa que la única manera de poder abrir esas puertas era por la parte interna. ¿Sí? Es como que en aquellas puertas, yo me recuerdo las puertas de los pueblos, o algunas puertas usted las cierra y usted pone detrás o adentro del lugar, coloca un madero o coloca un cerrojo, de tal manera que solamente se pueda abrir por la parte interna, no por la parte externa. Dígame usted, cuando ha perdido las llaves de su casa, ¿cómo se siente? Lo primero que se le viene a la mente es: ya me tocó dormir en la calle. Y empieza a ver cómo me subo al techo, cómo me subo al muro. Ahora imagínese esas grandes murallas y esa gran puerta cerrada por la parte interna, muy bien aseguradas. Por un lado tenemos
una promesa de Dios, pero por otro lado tenemos un obstáculo que debemos de enfrentar o vencer. Usted puede tener una promesa de Dios, pero entienda, siempre habrá un Jericó que usted tiene que vencer, siempre. Usted quiere llegar a conquistar la tierra o las promesas de Dios, tiene que toparse siempre con una ciudad muy bien amurallada y con puertas extremadamente aseguradas. El pueblo estaba allí y como usted puede leer en todo el versículo 6, usted no va a leer acerca de Israel hablándose de un ejército. De hecho, cuando cayeron los muros, no dice el ejército de Israel conquistó o entró a la tierra, a Jericó. Se dice, y el pueblo de Israel entró a Jericó. Eso nos quiere decir, hermanos, una cosa, una realidad, y es que Dios no necesita que hayan hombres experimentados en guerra para tomar por posesión aquello que Él ha prometido darle. Significa que podemos no tener las cualidades, las características para poder tomar lo que Dios nos ha prometido, pero si creemos en lo que Dios nos ha dicho, si nos esforzamos en lo que el Señor nos ha dicho, entonces un día vamos a ver conquistada la tierra que el Señor nos dijo que nos daría como posesión. Las puertas estaban muy bien aseguradas. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado promesas, a todos. Para que conquistes esa promesa, para que veas realidad o echa realidad la promesa de Dios, tienes que pelear, tienes que alcanzar esa promesa. Y el primer obstáculo es quizás un Jericó con puertas muy bien aseguradas. Hay puertas que se han cerrado por tu vida. Hay puertas que tú miras bloqueadas, que por más que has hecho el intento de abrirlas, no has podido. Que por más que has hecho el esfuerzo de alcanzar bendiciones materiales, bendiciones espirituales, aún no has podido ver que eso se cumple en tu vida. Hay puertas que están cerradas. Pero me gustaría que entendamos y que podamos entrar a la dimensión de Dios esta tarde. Porque las puertas pueden estar muy bien cerradas, como estaban cerradas para el pueblo de Israel. Estaban cerradas, muy bien aseguradas, dice el pasaje. Pero estaban cerradas y estaban aseguradas para el pueblo, no para Dios. Y esta es la gran diferencia. Las cosas pueden estar cerradas para usted o para mí, pero para Dios no. La ciudad puede estar muy bien resguardada detrás de sus muros y de sus grandes puertas impenetrables para el pueblo de Israel, pero para Dios no. Debemos de entender una cosa, hermanos, y es que hay cosas que yo y usted no podemos hacer por nuestras fuerzas o por nuestros méritos, pero Dios sí las puede hacer. Dios sí puede abrir puertas que usted no puede abrir. Dios sí puede cerrar puertas que usted no puede cerrar. Y al leer este versículo, el Señor me traía a la mente el pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, acompáñeme. ¿Ya encontró Apocalipsis? Está al inicio de la Biblia. De verdad, ahí está al inicio.
¿Estamos ahí? Versículo 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Esto nos dice algo, hermanos. Él abre y nadie puede cerrar. Él cierra y nadie puede abrir. Para poder abrir, para poder cerrar, poder abrir una puerta que nadie puede abrir, para poder cerrar una puerta que nadie puede cerrar, es necesario tener una llave. Y el que tiene la llave es el dueño, es el propietario de eso. ¿Será que un extraño podrá tener la llave de su casa? Le pregunto. ¿Una persona externa a su casa tendrá la llave? ¿O la tiene usted? Usted que vive ahí, usted que duerme ahí. Lo que le quiero decir es que sobre ese bien hay una autoridad que se ejerce. Usted ejerce autoridad sobre ese bien material que tiene una puerta y cuya puerta tiene una llave y cuya llave usted es propietario. Usted tiene autoridad sobre eso. ¿Sí? Nadie más puede tener autoridad, sino esa persona sería el dueño y usted no. Para poder abrir o poder entrar a un lugar, es necesario tener autoridad sobre eso. Significa que cuando Dios dice, yo abro puertas que nadie puede cerrar, o yo cierro puertas que nadie puede abrir, significa una cosa, hermanos: autoridad, nada más. Dios tiene autoridad. ¿Me oyó? Se lo digo una vez más. Dios tiene autoridad. Autoridad para abrir cosas que usted no puede abrir. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, hermanos. Para abrir puertas que usted no puede abrir. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Autoridad. ¿Por qué tendrá las llaves Él si Él no es el dueño? ¿Por qué tendrá las llaves Él si Él no es el Señor? Es que de hecho Él tiene llaves, tiene autoridad porque Él es el Señor. ¿Cuáles son las puertas que se le han cerrado estos días? ¿Cuáles son las oportunidades que usted dice, las veo imposibles alcanzar porque creí que podía abrirse esa oportunidad, pero se cerró? ¿Cuáles o cuántas son? Pues quiero decirle, hermanos, que Dios tiene autoridad para abrir esa puerta y puertas aún más grandes de las que podemos imaginar. Él tiene autoridad. ¿Qué puertas se han cerrado estos días? ¿Qué puertas se han cerrado? Puertas materiales, puertas económicas, puertas familiares. ¿Qué puertas? Él tiene autoridad. Cuando Él abre algo, nadie lo puede cerrar. Por más que usted diga, por más que usted sienta, por más que le digan, te voy a cerrar toda oportunidad de crecer, aunque la gente le diga lo contrario, aunque la gente le diga, te voy a cerrar toda oportunidad. Si Dios dice no,
es no. Si Dios dice sí, es sí. Un día hablábamos con un hermano y le decía, o él me decía, hubo una persona y esa persona era el jefe de él, le dijo, tenerlo por seguro, a partir de este día, todas las puertas de esta empresa se han cerrado para vos. Pero él me decía, ¿sabe una cosa? Las puertas se cerraron, pero no para mí, sino para él. Una cosa es lo que la gente desea para usted y otra cosa es lo que Dios desea para usted. Son cosas distintas, hermanos. Una cosa es el obstáculo que las personas pueden poner para que usted crezca, para que usted se desarrolle, y otra cosa es lo que Dios desea o lo que Dios permite. Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero también Él cierra puertas que nadie puede abrir. Nos habla de la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Ahora, y sigue diciendo, versículo 8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constantes. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Aférrate a lo que tienes. ¿Y qué tenían estas personas? Tenían, como dice el versículo 8, al final, pero has obedecido mi palabra. Lo que ellos tenían era obediencia. Y como dice el versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser constantes. El Señor le dice, aférrate a lo que tienes, obediencia y constancia. Y yo te guardaré de la hora de la tentación. Las puertas, hermanos, pueden cerrarse o abrirse en términos humanos, pero en términos humanos también se van a cerrar. De repente aparece una oportunidad para nuestra vida y creemos que esa es la puerta que Dios ha abierto para nosotros, o que esa es la salida que Dios ha puesto para nosotros. Y podemos creer o sentir que esa puerta abierta es la forma en la cual Dios nos quiere bendecir. Pero ojo, hermanos, toda puerta abierta por el ser humano, tarde o temprano, se va a cerrar. Y la única puerta que siempre estará de par en par, y aunque se paren muchas personas en esa puerta queriendo cerrarla, para usted o para mí, si Dios no lo permite, no va a suceder. Allá, volviendo a Josué, Dios había dicho a través de su palabra, o el pueblo reconocía, las puertas están muy bien cerradas. Las puertas están cerradas, pero hay una promesa de Dios para conquistar la tierra.
¿Qué pesa más? ¿La puerta cerrada o la promesa de Dios? Juzgue usted. Y no hablemos solamente del pasaje, porque hablar del pasaje es muy fácil. Ya lo hemos leído y ya sabemos la conclusión del pasaje. El pueblo conquistó la tierra de Jericó o la ciudad. No hablemos solo del pasaje, hablemos de nuestra vida. Y entremos en materia. ¿Qué te ha prometido Dios y qué puertas se te han cerrado? ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer en tu vida? ¿Y cuál es la realidad que miras de puertas cerradas? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Te voy a hacer crecer tu negocio? Pero en vez de verlo crecer, mira que ya no tiene ni siquiera crédito de proveedores. Es decir, frente a la promesa de Dios, debemos de esperar que las puertas muchas veces se cierran alrededor de esa promesa. ¿Se imagina el pueblo de Israel sintiéndose avergonzado o humillado por la derrota de no poder ser capaz de conquistar Jericó? ¿Se puede imaginar todo lo que pasó por la mente del pueblo de Israel al ver las murallas y las puertas muy bien resguardadas? Les pasó exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros cuando por un lado el día domingo recibimos o el día jueves recibimos una promesa de Dios, pero el día viernes sentimos que estamos más lejos de que esa promesa se cumpla. Nos pasa exactamente lo mismo. Yo no estoy viendo físicamente las murallas, pero sentimental, espiritualmente, estoy viendo unas murallas y unas puertas muy bien aseguradas. La promesa, puertas aseguradas. Complicada, ¿verdad? Difícil. Muy difícil. Difícil como cuando Dios te dice: voy a traer a tus padres a mis pies. Pero en vez que tus padres vengan a los pies de Él, usted mira que sus padres se alejan más de Él. ¿Difícil o no? Promesa, puertas cerradas. Como cuando Dios le dice: yo te voy a sanar. Y usted dice: amén, yo lo creo. Pero al día siguiente usted va a hacerse un examen médico y el médico le dice: estás peor que la semana pasada. Promesa y puertas cerradas. Muy bien aseguradas. El Señor le había sacado al pueblo de Egipto para vivir en un lugar propio. Y el pueblo marchaba consciente de la promesa de Dios. Y al llegar a Jericó y al ver la ciudad, y aunque el pasaje no lo dice, no crea que todos tuvieron conciencia de conquistar la tierra. Más de alguno ahí ha de haber pensado: esto es imposible. No crea que entre tantos millones de personas no hubo alguno, más de alguno, que pensó: va a ser imposible conquistar esta ciudad. Como algunos pueden pensar que es difícil o imposible alcanzar las promesas que Dios ha dado. Lo que quiero decir en relación al versículo 1 es que las cosas que nosotros no podemos hacer, Dios sí las puede hacer. Que las cosas que usted no puede abrir, Dios sí las puede abrir. Que las cosas que usted y yo no podemos alcanzar, Dios sí las puede alcanzar. Si vamos a resumir el versículo 1, uniéndolo con Apocalipsis, hay momentos en la vida en la cual mis fuerzas se quedan cortas. Mis fuerzas son pequeñas, pero las fuerzas
de Dios siempre serán mayores que las mías. Por eso, si Dios le ha dado una promesa, no se desanime, aun cuando usted vea que no se cumpla eso. Si Dios le ha dicho, yo voy a hacer algo en tu vida, no se desanime. Por más que usted diga, no veo que eso se cumple en mi vida. No se desanime. Siga perseverando. Siga creciendo. Busque alcanzar las cosas que Dios tiene para usted. Porque allí donde mis fuerzas, allí donde mis recursos se terminan, comienza a actuar el poder del Señor. Ahora, volviendo allá a Josué, capítulo 6. Dice el versículo 1, que las puertas estaban muy bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Las puertas se habían cerrado por temor a los israelitas. Mire, una de las cosas que tuvo conciencia la prostituta a la hora que escondió a los espías es que todo el pueblo de Jericó estaba atemorizado por lo que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel. Ellos habían cerrado la puerta no como una manera de defensa, de ataque, sino como una manera de defensa. Tenían miedo. Y saben una cosa, hermanos, el diablo muchas veces nos ha perdido el miedo. Oiga eso que le voy a decir. Siempre uno como creyente o cristiano vive escondiéndose o atemorizado por lo que el diablo o el enemigo puede hacer en contra de nosotros. ¿Pero qué? El enemigo también siente miedo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos dejado de ejercer autoridad sobre el enemigo. El enemigo del pueblo estaba escondido detrás de las murallas, lleno de temor, lleno de miedo, lleno de angustia. Y el pueblo, o muchos del pueblo, pudieron haber sentido temor de las murallas y de los gigantes. Imagínense cómo es esto de difícil. El enemigo siente miedo y el pueblo que iba con Dios pudo haber sentido en algún momento temor. Y por eso fue que el pueblo vagó 40 años en el desierto, porque tuvieron miedo. Imagínense. Tuvieron miedo 40 años atrás, pero realmente los que tenían que sentir temor no era el pueblo de Israel, sino que era el pueblo que poseía la tierra. Sentimos miedo, sentimos preocupaciones y angustias por las realidades personales que nos rodean, cuando esas cosas deberían de ser las que sientan temor de un hijo de Dios. ¿Me está oyendo? Le sentimos más miedo a las amenazas que los que nos amenacen, miedo a tocar a un hijo de Dios. ¿Cómo es esto? Los que son llamados a sentir miedo son los que ejercen autoridad sobre los que deberían tener autoridad. Estos habían cerrado las puertas porque sentían temor. Y frente a semejantes puertas cerradas, cualquiera pudiera decir, pues, miren,
démonos la vuelta y vámonos otra vez para Jordán y hagamos otra vez ahí un campamento y miremos qué pasa. Pero en esto aparece el versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus guerreros. Pregunta. El Señor le está afirmando a Josué: he entregado en tus manos a Jericó. Y a esta altura del pasaje, ¿eso ya había sucedido? Les pregunto. ¿Ya había pasado? Les pregunto. No. ¿Y por qué el Señor aseguraba que sí? ¿Cree usted que no es lo mismo cuando Dios nos dice: yo ya te he dado esta bendición, y usted no la mira que es verdad, o que ya la tiene en sus manos? Dios le dice al pueblo, Dios le dice a Josué: te he entregado a Jericó en tus manos. Pero Josué todavía sigue viendo las murallas, sigue viendo las puertas, sigue viendo los gigantes, sigue escuchando las burlas, sigue escuchando las amenazas. Él todavía no ha visto que la promesa se cumple, pero Dios le está diciendo: yo ya te las entregué. Como que ya hubiera pasado, pero en términos humanos no ha pasado. Y le quiero decir una cosa. Cuando Dios nos dice algo, es porque Él está viendo algo que yo no veo. Por eso, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: yo ya te entregué Jericó, es porque Dios ya está viendo, Dios ya está escuchando las trompetas, Dios ya está viendo al pueblo gritar, Dios ya está viendo que las murallas caen, Dios ya está viendo que el pueblo entra a Jericó. Pero Josué no lo mira. Cuando Dios nos da una promesa y nos dice: yo ya he hecho esto por usted o por ti, quizás usted al inicio no ve que eso se cumple o que eso se hace realidad. No lo mira, pero Dios lo está viendo. ¿Sabe, hermano? Si pudiéramos un día tener la capacidad de ver nuestro futuro, haríamos una lectura distinta de nuestra vida. Si tuviéramos la capacidad de poder ver cosas que no están en nuestro presente, pero que serán una realidad en nuestro futuro, le digo que sería algo grande y maravilloso. Dios le dice al pueblo: yo ya los entregué en tus manos. Pero el pueblo sigue estando detrás de las murallas, afuera de las murallas, y los de Jericó adentro de las murallas. Dios te puede decir a ti: yo ya te sané. Pero usted puede estar afuera de Jericó y adentro de Jericó todavía la enfermedad. Yo ya te di ese negocio y usted puede aún ver que su negocio no es verdad o no es una realidad. Dios puede decirle: yo ya te di ese trabajo, y usted aún metiendo currículum para tener su trabajo. ¿Por qué? ¿Será acaso, hermanos, que Dios está en una dimensión, en una realidad que usted y yo no vivimos? Es que ese es el gran secreto de todo esto. Dios
vive, o Dios sabe, o Dios ve cosas que usted y yo no vemos. Pero ¿sabe lo maravilloso de todo esto? Es que Él nos la puede revelar a través del Espíritu. Él nos puede dar a entender, hermanos, situaciones que vienen en el futuro antes que nosotros las vivamos. Acompáñenme a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 16. Por eso, ¿está conmigo? Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos. Y ojo con esto: y que llama las cosas que no son como que ya existieran. Él llama las cosas que no son como que ya existieran. No son porque no las veo. El Señor le dice: yo ya entregué Jericó. Pero José puede haber dicho: pero esto no es, no lo veo. Él llama las cosas que no son, es decir, lo que no veo, lo que no puedo asegurar, lo que no puedo tocar, lo que no puedo disfrutar. ¿Qué cosas son las que usted no ve en su vida? ¿Cuáles? Piénselas. ¿Sus hijos? ¿Sus hijas? ¿Sabe qué dice el diablo? Eso no es. Eso no es verdad. Porque ¿sabe qué es lo que el diablo hace? Es hacernos sentir que eso es verdad porque yo lo veo o porque yo lo toco. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios dice: esto no lo ves, esto no lo tocas, esto no lo disfrutas, pero así es. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Dios habla de las cosas que no son como que ya existieran. No veo, no toco, no disfruto, pero ahí están. Ya existen. Ojo esto, ojo. No existen para ustedes ni para mí, pero para Él sí existen. No puedo tocarla. No puedo tocar la promesa. No puedo tocar la bendición. Pero Dios sí la puede tocar y Dios sí la puede ver. No existe para usted y para mí, pero para Dios y en el mundo de Dios eso ya existe y es una realidad. Oiga, hermanos, Dios es un Dios que habla de cosas que no existen como que ya existieran. Por eso que Dios le dice al pueblo, a Josué: yo ya te entregué a esta ciudad en tus manos. No existe,
no eran verdad en ese momento. En términos humanos, no se podía ver la manera de conquistarla, pero Dios ya estaba viendo algo que él o ellos no miraban: las murallas que cayeran. Dios está viendo algo que usted y yo no vemos. Oiga eso. Dios está viendo cosas que usted y yo no vemos, hermanos. Y como no las vemos, no las creemos. Pero sabe, sí van a existir. No la ve, no la puede tocar, pero para la mente y los ojos de Dios, eso ya es una realidad. Aquí hay una persona en la cual Dios le ha dicho: yo voy a traer a tus hijos a mis pies. Y se lo ha dicho. Usted no lo ve. Usted no lo percibe. Ni siquiera ve una oportunidad para que eso suceda. Pero como Dios le encanta hablar cosas que no son como que ya existieran, ¿sabe una cosa? Si usted cree, va a suceder. Hermanos, las puertas para el pueblo de Israel estaban cerradas. En el versículo 1. En el versículo 2 aparece el Señor dando una promesa, que pudo haber sido una locura creerla en aquel entonces para Josué y todo el pueblo. Pero lo que viene a continuación del versículo 2 en adelante es Josué creyéndole a Dios. Oiga, ¿tienes una promesa? No. Tienes puertas cerradas, pero tienes una promesa. Las puertas cerradas son las puertas que el enemigo cierra. Tienes una promesa. Es la puerta que Dios abre. Pero ¿de qué me sirve tener una puerta abierta si yo no estoy dispuesto a entrar en ese lugar? Lo que viene a continuación del versículo 2 es Josué creyendo en la palabra de Dios. Hermanos, hay que creer la palabra. La palabra de Dios para tu vida. Usted no puede creer por mí. Yo no puedo creer por usted. Usted debe creer las promesas del Señor para usted. Usted más que nadie, aférrese a lo que tiene. No deje que nadie se lo quite. Puede ser sencillo y poco para muchos, como pudo haber sido poco para aquellos que rodeaban a esta iglesia en el Apocalipsis. Pero eso que para ellos o para otros era poco, a esto les sirvió de salvación. Hermanos, en la vida hay puertas que se nos cierran. En la vida nos sentimos acorralados. No sé si usted ha sentido eso, que no haya para dónde salir. Que no encuentra la forma de salir del problema. Pero cuando eso suceda, casi siempre usted va a encontrar una palabra de Dios que le dice: yo ya te entregué esto en tus manos. Y recuerde Romanos 4:17.
el Señor habla de cosas que no han pasado como que ya existieran. Nuestros ojos no son los ojos de Dios. Pero quizás no vamos a tener los ojos de Dios, pero sí algo que podemos tener, y es fe en lo que Él nos dice. Creerlo a ciegas, hermanos, frente a todo y frente a todos, frente a todo obstáculo, frente a toda puerta cerrada, frente a toda muralla. Creer que Dios está con nosotros. Amén. Póngase de pie entonces. El Señor dice: yo ya te entregué a Jericó en tus manos. Eso es lo que Dios dice. Esa es la dimensión de lo que Dios ve. ¿Qué miras tú? Las murallas y las puertas. ¿O quieres esta tarde decirle al Señor: